Pero empezando con una buena introducción, viendo aquí que todo el mundo sabe lo que es la sangre. Es el líquido rojo que corre por nuestras venas, arterias y capilares y que forma parte de esa red de carreteras que recorre todo nuestro cuerpo, trabajando sin descanso para que todo esté en orden. Tiene funciones tan esenciales que en el organismo la pérdida de una cantidad suficiente de sangre puede llevarnos a perder la conciencia, a la muerte en cuestión de minutos. La sangre reparte nutrientes y oxígeno a las células del organismo, recoge sustancias de desecho como el dióxido de carbono, participa en la regulación de la temperatura, transporta hormonas y todo tipo de sustancias de un lado a otro y nos defiende de distintas enfermedades o de infecciones que pueden ponernos en peligro. Dicho esto, es lógico pensar que si nuestra sangre se ve alterada por la razón que sea, empieza a fallar todas estas funciones vitales y el resultado no es nada bueno. Bueno, principalmente las células más numerosas que se encuentran en la sangre son los glóbulos rojos. Son estas células de la sangre que dan vueltas de un lado a otro por el organismo, repartiendo oxígeno a las distintas células que nos forman. Y esto lo hacen gracias a una proteína que contienen en su interior, denominada hemoglobina. Okay. La hemoglobina es una molécula que nos permite captar el oxígeno proveniente de los pulmones y lo reparte en los distintos tejidos del cuerpo. A su vez, la hemoglobina recoge el dióxido de carbono de las demás células y los expulsa a través de la exhalación. Ok, terminando aquí la animación. Empecemos ahora definiendo qué es la anemia. La anemia es el descenso de la masa eritrocitaria de un individuo y según la OMS, ella lo define como una condición en la que el número de glóbulos rojos o su capacidad de transportar oxígeno es insuficiente para poder cubrir las necesidades fisiológicas de un organismo, de un ser humano. Que eso va dependiendo. Eso depende de la edad, el sexo, inclusive la altitud en que se encuentre una persona y otras circunstancias como en el caso del consumo de tabaco, el embarazo, que también constituyen uno de los problemas más frecuentes que se puede enfrentar un médico en su día a día en su consulta, ya que por su enorme prevalencia deja traslucir una, una gran importancia de tantos aspectos clínicos como sociales. En cuanto a su epidemiología, se estima que la anemia afecta principalmente una cuarta parte de la población mundial, cerca de 2.000 millones de personas, o sea, nada poquito. Aunque está presente en todos los países, su prevalencia es significativamente mayor en regiones de ingresos de ingresos bajos o incluso medios. Ella afecta principalmente a niños en la edad preescolar, que es el grupo más afectado a nivel mundial, estimándose de un 40 a un 42%. Y el rápido crecimiento de las dietas pobres en hierro son los principales factores. También tenemos a las mujeres embarazadas, que también conforman un 40% de estos casos. Y esto aumenta el riesgo de la mortalidad materna y el bajo peso al nacer del neonato. También tenemos las mujeres en la edad reproductiva, debido por supuesto a las pérdidas hemáticas y a las pérdidas hemáticas menstruales que vemos mes con mes. Los adultos mayores, principalmente porque está asociado con enfermedades crónicas e inclusive la inflamación. Ok, ¿cómo podremos clasificar la anemia? De manera didáctica, yo lo quise clasificar como de tres formas, bien sea por su severidad, por su origen o por su morfología, aunque la morfología es la que nos va a garantizar un diagnóstico, un óptimo diagnóstico a nivel clínico. Tenemos la severidad, que se mide según los niveles de hemoglobina en la sangre y puede variar según la edad, el sexo y la altitud sobre el mar. Nosotros podemos clasificarla en tres partes, bien sea leve, cuando la hemoglobina está entre 10 gramos sobre decilitro y el límite inferior normal. También está la moderada, cuando la hemoglobina está entre 7
y 10 gramos sobre decilitro. Y ya la última clasificación sería la DRAVE, que se ve una hemoglobina menor a 7 gramos sobre decilitro y que suele recurrir a atención inmediata a transfusión. Datos que contrastan con los valores normales que están actualizados, que son estos que están aquí, que lo vas a decir María más adelante. La otra clasificación que tenemos es si es regenerativa o arregenerativa. Aquí nos fijamos prácticamente si la médula ósea está produciendo los suficientes reticulocitos. Cuando hablamos de regenerativa es cuando la médula ósea funciona bien, pero el cuerpo detecta que faltan glóbulos rojos y la médula ósea como que trata de trabajar a marcha forzada para poder reponerlo. Esto se ve en los casos, por lo menos en el caso de las hemorragias, cuando hay una pérdida de sangre externa o bien sea interna y la médula ósea quiere reponerlo, o por la hemólisis, donde los glóbulos rojos se destruyen antes de tiempo, bien sea por autoinmunidad, toxinas o inclusive defectos genéticos que vamos a hablar más adelante. Y la otra clasificación que tenemos aquí es la arregenerativa, cuando ya de por sí hay un fallo en la producción. O sea, que la médula ósea no puede producir los suficientes glóbulos rojos, ya sea por la falta de materia prima, como el caso del hierro, la vitamina B12, el ácido fólico o algunas proteínas, o por un daño en la propia médula, como en el caso de la aplasia medular, donde la médula ósea deja de trabajar, donde se da la desaparición de esos precursores hematopoyéticos y se reemplaza por ese tejido adiposo. Esa tiene distintas causas, la aplasia medular, pero el 70% bien sea sigue siendo de causa idiopática, donde pero las causas más comunes o mejor conocidas, bien sea causadas por enfermedades autoinmunitarias, donde los linfocitos T destruyen a esas células madre, o factores externos, como el caso de los fármacos, bien sea los alquilantes, como el caso de la ciclofosfamida, los antimetabolitos, como el metotrexato. También tenemos unos antibióticos como es el caso del cloranfenicol, que es un ejemplo clásico en estos casos. Las sulfonamidas también, el linezolid, algunos antiinflamatorios no esteroideos, como el caso de la fenilbutazona, y los anticonvulsivantes, como el caso de la carbamazepina, la fenitoína, el ácido valproico o el valproato, que también tienden a causar esta aplasia medular. Y a su vez también otros fármacos que son igual de importantes, como el caso de los antitiroideos, como el metimazol, las sales de oro, que antiguamente eran usadas para la artritis reumatoide, y la cloroquina, que es un antipalúdico. También hay distintos entes externos que pueden provocar esta aplasia medular, bien sean como el caso de los virus, el virus de la hepatitis o algunos tóxicos como el caso del benceno. Y a su vez también, bueno, si no son causas externas, podemos atribuirla a causas congénitas, como el caso de la anemia de Fanconi. Ok. Tenemos según su morfología, según que esta clasificación se arraiga más que todo con la clínica que vamos a ver en el paciente, o más que por la clínica, con los paraclínicos que vamos a pedir, para poder identificar cuál es el tipo de anemia que tiene ese paciente. La primera que tenemos, esta clasificación se denomina según su morfología, donde podemos ver el tamaño y la forma de ese eritrocito y así atribuir el tipo de anemia. El primero que tenemos aquí es la anemia microcítica, donde el volumen corpuscular medio, o sea, el tamaño de ellos, es menor de 80 femtolitros, donde los hematíes son más pequeños de lo normal y generalmente ocurre porque hay un problema en la síntesis de la hemoglobina. ¿Qué quiere decir esto? Que hay como un problema en el relleno que tienen esos glóbulos rojos. La principal
Y la reina de las microcíticas en este caso es la anemia ferropénica, que es causada por la deficiencia de hierro, que es totalmente necesaria para poder producir la hemoglobina. ¿Por qué? Porque la hemoglobina, el hierro es como es la materia prima esencial que se une con la hemoglobina, ya que es el componente principal a donde se van a unir esos iones de oxígeno y por ende van a ser liberados hacia el torrente sanguíneo a través de reacciones enzimáticas. Otro tipo de anemias microcíticas que se ve en menores casos, pero también se incluye aquí en este caso, es la anemia sideroblástica, que es un grupo heterogéneo de trastornos sanguíneos donde la médula ósea produce unos sideroblastos. ¿Qué son los sideroblastos? Son como unos glóbulos rojos con, con un anillo de hierro que están acumulados en sus mitocondrias, que en lugar de formar glóbulos rojos, se forman como esta especie de cositas. Y al formar como estas cositas, se vuelve como un eritrocito totalmente defectuoso. También tenemos a las anemias por enfermedad crónica, que esto es uno de los trastornos sanguíneos más comunes en este tipo de personas que padecen afecciones o enfermedades prolongadas, como el caso de el lupus, la artritis, el cáncer y enfermedades autoinmunes, donde se da un mecanismo muy fascinante, donde prácticamente ese estado proinflamatorio crónico que lleva a esos pacientes libera citoquinas que alteran su metabolito del hierro, principalmente con el aumento de una enzima llamada hepcidina, que esta proteína prácticamente lo que hace es bloquear la liberación del hierro que está siendo almacenado en los tejidos, impidiendo su uso para poder formar más hemoglobina y por ende poder formar más eritrocitos. La otra clasificación que tenemos aquí es la talasemia. La talasemia es un trastorno sanguíneo, es hereditario, que causa que el cuerpo produzca menos hemoglobina y glóbulos rojos sanos de lo normal. ¿Por qué? Porque son como una especie de mutaciones genéticas que, que alteran esos genes que modifican o que producen las cadenas alfa y beta de la globina. ¿Qué quiere decir esto? Que esas proteínas que envuelven al grupo hemo que se encuentra en la hemoglobina se ven alteradas o se vuelven como que amorfas y por ende se produce menos hemoglobina de lo normal. Por eso es que vemos estos eritrocitos como hipocromáticos. ¿Sí los vemos? O sea, que los vemos así como medio pálidos. Los otros tipos de anemia que tenemos serían las normocíticas, donde el volumen corpuscular medio es de 80 a 100, o sea que es el óptimo. Y ahora podemos como que eh, este, especular o prácticamente sospechar de que, ok, o sea, la causa no tiene que ver ni con su producción, sino que puede estar más que todo asociada con la pérdida de ellos. ¿Y cuál es la mayor pérdida? Las hemorragias agudas y crónicas. Bien sea hemorragias por lo menos por algún traumatismo, los politraumatismos y los accidentes que provocan la liberación o la pérdida excesiva de volúmenes de sangre y por ende va a disminuir la cantidad de hemoglobina que va a tener ese paciente. Pero también hay otros tipos de hemorragias que son más discretas, como el caso de el cáncer o inclusive las hemorragias digestivas, que son paulatinas y paulatinas y paulatinas. E inclusive también las hemorragias menstruales, cuando las mujeres sangran mucho de una manera más incontrolada y esto representa de por sí ya una pérdida sanguínea en esos pacientes y también va a bajar la hemoglobina en estos pacientes provocando la anemia. Otro tipo de anemias también normocíticas es el caso de las inmunológicas. Las inmunológicas mediadas por anticuerpos, bien sea porque imagínense un paciente que está hospitalizado y requiere transfusión sanguínea porque se tuvo pérdida hemática. Entonces le transfundieron otro tipo de un contenido, o sea, suplemento sanguíneo, sin
sin compatibilidad en sus grupos sanguíneos. O sea que por lo menos el paciente es A y le colocaron o no, le colocaron B. Entonces el paciente, su sistema inmunológico va a atacar ese tipo de sangre que es como detecta como rara, la detecta como extraña, y provocando una reacción inmunológica descontrolada que va a provocar la hemólisis de todos esos eritrocitos. También tenemos aquí la insuficiencia renal, sabiendo que los riñones, esos órganos nobles, que entre tantas funciones que tiene, ellos también modulan la producción o estimulan la producción de los eritrocitos a través de una hormona que se llama eritropoyetina. Y también tenemos a la malaria, que en el caso de la malaria es un parásito transmitido por un tipo de mosquito que su ciclo de vida corresponde está definido dentro de los eritrocitos, que luego que infecta los eritrocitos se multiplican dentro de ellos, se alimentan del grupo hemo, o sea, del hierro que se encuentra en la hemoglobina y rompen a los eritrocitos para poder liberarse y atacar a más glóbulos rojos. Y esta pérdida de glóbulos rojos representa o puede representar una anemia grave en estos pacientes. Pero algo a colación que estuve investigando es un tipo de anemia que también se llama anemia falciforme o de células en forma de hoja, donde prácticamente la hemoglobina forma o opta una especie como de canales o más de canales como de filas y prácticamente forman a un eritrocito amorfo, como en forma de hoz. Pero ¿cuál es la particularidad de este eritrocito? Que ellos son como más rígidos y por ende forman como o taponan a los vasos sanguíneos que se encuentran en el cuerpo. Y a su vez, al ser tan rígidos, también lo forma como promueve que su membrana sea más débil o que se rompan con mayor facilidad. Esto se ve más que todo algo a colación. Un dato curioso es que este tipo de anemia es que se ve prácticamente o con mayor prevalencia en esas personas que viven en África o principalmente en áreas del Congo. ¿Por qué? Porque esas son personas que principalmente están siendo atacadas con la malaria. Entonces se dice que este tipo de enfermedad es prácticamente una mutación o una adaptación para poder sobrevivir ante el parásito de la malaria. Porque el parásito de la malaria como que le cuesta un poco más atacar este tipo de eritrocitos. Pero a su vez la cantidad de hemoglobina que se encuentra en ellos es ineficiente y a su vez porque son más prevalentes que se rompen y no son óptimos prácticamente para las necesidades fisiológicas. Y, y la otra clasificación que tenemos son las anemias macrocíticas, donde los eritrocitos son más grandes de lo normal y puede deberse por distintos problemas en la división celular, bien sea por el ADN, que no se multiplicó bien, o porque la célula crece sin dividirse, formando o partiendo a dos tipos de anemias, bien sea megaloblástica y no megaloblástica. La anemia megaloblástica es un trastorno sanguíneo caracterizado por la producción de glóbulos rojos inmaduros, normalmente muy grandes, por eso es que allí viene su nombre, macrocítico, y disfuncionales, debido a una síntesis defectuosa del ADN en la médula ósea. Generalmente, esta anormalidad está causada por una deficiencia en la vitamina B12 o ácido fólico, o la vitamina B9, el folato. Y a su vez también algunos medicamentos, como el caso de la quimioterapia, los anticonvulsivos que mencionamos anteriormente, los retrovirales que se utilizan para el VIH, que ellos interfieren con la síntesis del ADN, prácticamente formando a unos eritrocitos inmaduros y así a su vez son liberados al torrente sanguíneo, entonces son débiles. Al volverse débiles, se rompen y forman la anemia en estos pacientes. Y también tenemos la anemia no megaloblástica, que ya no está asociada con otro tipo de trastorno, donde no hay como o no está asociada con los defectos de la síntesis del ADN propios, como es el caso de la megaloblástica.
Y sus causas principales son la enfermedad hepática crónica, donde el aumento de lípidos y el colesterol que se depositan en la membrana de los eritrocitos, provocando esa macrocitosis. También el aumento del abuso del alcohol, que tiene un efecto tóxico directo sobre la médula ósea y puede alterar el metabolismo del folato o la vitamina B9. Los síndromes mielodisplásicos, como el caso de la insuficiencia medular, que produce células anormales. También tenemos el hipotiroidismo, que puede estar asociado con este tipo de anemias macrocíticas. ¿Todo bien hasta ahí? Pregunta. Ok. Ahora Sí, sí, todo bien. pasamos con mi compañera. Buenos días, ¿se escucha? Buenos días. Sí, ok. Sí, todo bien. Ok, bueno. A continuación voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas y parte del diagnóstico. La sintomatología va a depender de 4 factores combinados entre sí. La magnitud del descenso de la masa de glóbulos rojos, la rapidez de instalación y el tiempo de evolución del cuadro, la enfermedad que causa la anemia y los mecanismos de compensación del organismo. Cuando hay niveles bajos de hemoglobina, estos van a comprometer el transporte de oxígeno. Para compensar esta falta, lo que hace el organismo es activar un mecanismo de emergencia. Y lo que hace es que aumenta la tasa de extracción de oxígeno. Normalmente, o sea, en condiciones normales, los tejidos solamente toman el 25% del oxígeno disponible. Pero cuando hay una crisis como la anemia o falta de riego sanguíneo, los tejidos, por decir así, se vuelven más agresivos y van a absorber hasta el 60% de oxígeno. Gracias a que los tejidos pueden exprimir más oxígeno de la sangre, el cuerpo logra mantenerse estable incluso si se presenta una hemoglobina baja. Esto permite, o sea, este mecanismo es tan efectivo que permite que el aporte de oxígeno a los órganos sea normal hasta que la hemoglobina llega a los 8 o 9 gramos por decilitro. Cuando la anemia es extrema, no solamente está presente ese mecanismo de emergencia, sino que también entra en juego el sistema cardiovascular. Aquí el corazón trabaja más rápido y con más fuerza para aumentar la frecuencia cardíaca y el volumen sanguíneo. Gracias a este esfuerzo que hace el corazón, una persona puede estar estable en reposo, incluso cuando tienes niveles de hemoglobina alarmantes como 5 gramos por decilitro, ya que el corazón compensa todo esto. Cuando la anemia, porque se puede presentar, por ejemplo, una anemia que se forma de manera lenta e insidiosa, como en la falta de hierro, el cuerpo tiene un tiempo para entrenarse y, o por decir así, se adapta y activa sus mecanismos de compensación, pero paso a paso. Esto hace que el organismo aprenda a vivir con poco. Las molestias iniciales, que suelen ser el motivo del paciente para la consulta, son disnea por esfuerzo, astenia, fatiga y síntomas secundarios a los mecanismos compensatorios, como taquicardia, palpitaciones y acúfenos, aunque en ocasiones el paciente solamente va a consultar por una palidez. Se encuentra de manera sintomática, pero presenta una palidez. En casos graves de anemia y principalmente en adultos mayores de 65 años, puede presentarse un estado confusional y se encuentra acompañado de debilidad, hipotensión, suelen presentar caídas, deterioro cognitivo, dolor precordial, disnea, palidez, taquicardia e insuficiencia cardíaca. Aunque muchas veces también la consulta se va a efectuar cuando ya se han producido complicaciones como angina de pecho, infarto agudo del miocardio y cuadros graves de insuficiencia cardíaca congestiva secundaria a la anemia. En los casos de anemia que tengan una producción o una presentación aguda, es decir, brusca, el cuadro va a estar basado en hipovolemia que se presenta con mareos, ortostatismo, hipotensión,
síncope y shock. Aunque hay síntomas en donde, o sea, que se presentan de manera específica en causas determinadas de anemia. En caso de ferropenia, es frecuente la aparición de pica. La pica es la ingesta de sustancias no alimenticias. Particularmente se puede presentar la pica por hielo, o llamada también pagofagia, o por tierra, llamada geofagia. También se puede presentar el síndrome de Plummer-Vinson, que es como la formación de estructuras membranosas que disminuyen la luz del esófago, y esto le produce disfagia secundaria, o sea, disfagia al paciente. También en los casos de hemólisis, el paciente puede consultar por ictericia, en anemias megaloblásticas, como en el déficit por B12, vitamina B12, se pueden presentar síntomas neurológicos. También en pérdidas anormales de sangre, muchas veces es por el aparato digestivo, se suele presentar la hematoquesia o melena, o cuando es urogenital, hematuria o metrorragia. Cuando hablamos de examen físico, este es muy importante y debemos ser muy detallados, hablando por ejemplo de la fiebre, ya que la fiebre asociada con anemia se presenta en una gran variedad de entidades como infecciones agudas, crónicas, neoplasias, enfermedades inmunitarias, también la coloración de la piel y mucosa en búsqueda de palidez, si hay ictericia o no, las petequias en la piel, en la mucosa o en la retina, que esto es, o sea, es muy importante por si hay algún tipo de un proceso medular periférico o periférico que suele afectar el sector plaquetario. También uñas frágiles con estriaciones longitudinales, que es un dato importante para las anemias ferropénicas. Si se presenta una lengua depapilada, dolorosa y de color rojo, también si hay glotitis atrófica. En la deficiencia de hierro es muy común el cabello frágil y quebradizo, y también buscar algún tipo de adenopatía, ya que esto puede indicar un proceso linfoproliferativo o neoplásico. También el dolor puede ser importante para el diagnóstico, ya que, por ejemplo, si hay una infiltración medular, se puede presentar dolor en el esternón al percutirlo, puede ser causado por una leucemia aguda. Este se conoce como el signo de Craven. También el examen cardiovascular suele poner o presentarse manifiesto soplos cardíacos eyectivos debido a una aceleración compensadora del flujo sanguíneo, soplos regurgitativos que pueden tratarse de una endocarditis infecciosa, también edema secundario a retención hidrosalina, ya sea por un síndrome anémico o enfermedad renal. La palpación abdominal en búsqueda de masas de origen gastrointestinal o renal, también tumores ginecológicos, prostáticos, hemorroides. Importante también, como lo dije anteriormente, la orina y heces en búsqueda de hematoquesia, hematuria o melena, y el examen neurológico en búsqueda de apalestesia, también si hay un deterioro de la propiocepción o debilidad muscular. Ahora, el enfoque diagnóstico, que cuando ya hay un paciente que se sospecha que tiene un síndrome anémico, los pasos a seguir son la confirmación de la anemia mediante el laboratorio, evaluación de gravedad, agudeza y riesgo de complicaciones, determinación del mecanismo patogénico, el diagnóstico de la causa etiológica y enfermedades asociadas, y el tratamiento de la anemia o de la enfermedad base. En el síndrome anémico, el diagnóstico se basa, o sea, es corroborado con el descenso del hematocrito o de la hemoglobina. Y la evaluación del riesgo debe tenerse en cuenta en factores comórbidos como la edad, ya que, por ejemplo, los adultos mayores tienen menor tolerancia a iguales niveles o grados de anemia que los jóvenes, así como también evaluar patologías cardiovasculares, respiratorias y cerebrales que estén asociadas. Para determinar la patogenia, que en ocasiones suele estar combinada, o sea, suele combinar varios factores entre sí, es necesario valorar con sumo cuidado las manifestaciones clínicas, los antecedentes y el examen físico nombrado anteriormente. Y luego de todo esto, se solicitan estudios complementarios de 3 tipos. Primero, el hemograma completo, en donde nos permite ver la hemoglobina, que es un parámetro clave para confirmar la anemia. En el caso de las mujeres, se considera anemia cuando es menor de 12 gramos por decilitro, aunque esto suele variar con el ciclo menstrual y esas cosas.
y en los hombres es menor a 13 gramos por decilitro. El volumen corpuscular medio, que como lo dijo mi compañero Pierre, nos permite clasificar la anemia en microcítica, normocítica o macrocítica. La hemoglobina corpuscular media, que esta mide el color y la concentración de la hemoglobina. Cuando hay valores bajos, nos indican una hipocromía, es decir, una palidez. La amplitud de distribución eritrocítica, esta mide la variación en el tamaño de los eritrocitos, y cuando hay un AD elevado, sugiere anisocitos, es decir, que tienen tamaños desiguales, y esto puede ser característico de la falta de hierro. Y los reticulocitos, que nos ayuden a evaluar la respuesta medular, es decir, si la médula ósea está produciendo o no glóbulos rojos nuevos. Si hay niveles bajos, indican fallo en la producción, como lo dijo mi compañero, regenerativa, y altos podría ser por hemólisis, es decir, destrucción de estos, o sangrado, y sería una anemia regenerativa. Luego, muy importante también, un pilar para el síndrome anémico en cuanto a su diagnóstico también es el frotis o el examen morfológico de las células sanguíneas. Este nos ayuda a observar la presencia de alteraciones del tamaño y coloración de eritrocitos, células inmaduras, anomalías en los leucocitos y plaquetas, y fundamentalmente detectar anormalidades en glóbulos rojos. Aquí podemos encontrar los eliptocitos, donde podría tratarse de una anemia ferropénica, también los dacriocitos, estos suelen suelen ser glóbulos rojos en forma de lágrima, y podría tratarse de mielofibrosis. Por último, los estudios especiales, donde encontramos el metabolismo del hierro, que son importantes la ferritina, esta nos permite o representa la reserva de hierro en el cuerpo, la sideremia, que mide el hierro circulante, que está unido a la transferrina, y el índice de saturación de transferrina, que es el porcentaje de transporte que es ocupado por el hierro. Si este es bajo, el transporte hacia la médula es deficiente. Los parámetros de hemólisis, donde está la LDH o lactato deshidrogenasa, que es un marcador de daño celular. Si este se eleva porque sale del interior del eritrocito al romperse. La bilirrubina, que aumenta la indirecta, creo que hay un error ahí, aumenta la indirecta, no la directa, porque hay un exceso de hemoglobina y el hígado no alcanza a procesarla completamente. La aptoglobina, que es una proteína que se une a la hemoglobina libre, y sus niveles disminuyen drásticamente al agotarse, capturando los restos del glóbulo rojo. Y la prueba de COMS, que esta va a determinar o nos ayuda a detectar cuando hay anticuerpos que atacan y destruyen los glóbulos rojos y pueden provocar algún tipo de anemia hemolítica, por ejemplo. Los factores de maduración, que serían en este caso vitamina B12, ácido fólico y eritropoyetina, estos son esenciales para saber o para que la médula ósea produzca los glóbulos rojos sanos. En el caso de la vitamina B12 y el ácido fólico son necesarios para la síntesis de ADN. Sin estos, la célula no se va a dividir correctamente, pudiendo causar una anemia megaloblástica, por ejemplo. Y la eritropoyetina, que estimula, que es la hormona que estimula la médula para iniciar la producción de eritrocitos. Y la deficiencia suele ser por algún tipo de anemia en pacientes renales. Y por último, el examen de médula ósea, en donde se realiza el respectivo aspirado y biopsia, y luego una tinción de Peros, que esta nos permite detectar si hay depósitos de hierro en los tejidos o las células. Gracias. Muy bien, estuvo muy bien el seminario. Si tienen alguna duda, miren, este seminario es muy importante porque la anemia la vamos a ver todos los días en nuestra consulta. Obviamente estamos en medicina interna y vamos a verla desde el punto de vista del adulto, pero cuando vayan a pediatría también van a conseguir entonces pacientes con anemia. Y nosotros a todos los pacientes, fíjense, el médico general que hace, a todos los pacientes le pone hierro. Hierro, claro. La anemia más frecuente es anemia ferropénica, pero nosotros debemos de evaluar muy bien al paciente. Debemos de evaluarlo muy bien. Es más, a veces la anemia no es tan, digamos, tan grave, no es una anemia de 8, de 7 gramos. Puede ser de 10, ¿ok? Puede ser de 10 gramos por decilitro.
Y nosotros en esos casos debemos de pedir, como bien dijo allí María, la ferrocinética. ¿Ok? La ferrocinética. ¿Qué significa eso? Que tenemos que pedir el hierro sérico, tenemos que pedir la ferritina y tenemos que pedir el porcentaje de la transferrina, de saturación. Esos 3 parámetros. Si la ferritina está baja, obviamente esos depósitos de hierro están contra el suelo y el paciente tenemos que darle el hierro inyectado porque no tiene depósitos de hierro prácticamente. Generalmente hay laboratorios como el laboratorio de bioanálisis de la Escuela de Medicina que uno le pide la hematología al paciente y ellos de una vez hacen un frotis de sangre periférica y colocan si hay microsomía, si hay macrosomía, si es microcítica o macrocítica, o si es normocrómica o hipocrómica, todo eso ellos no los dicen de una vez, pero no todos los laboratorios lo hacen. Entonces, generalmente uno debe de, si uno ve que el paciente tiene ese problema y estamos descartando alguna patología, por ejemplo, un paciente, por ponerles un ejemplo, que es el que veo todos los días, un paciente diabético que tiene una hemoglobina baja, yo debo de pensar que ese paciente pudiera tener una anemia ferropénica, pero yo tengo que también saber la causa. ¿Es por deficiencia de hierro o es que ese paciente tiene además una enfermedad renal crónica, una nefropatía diabética, que cae dentro de las anemias de las enfermedades crónicas? Entonces yo debo de solicitar el perfil renal de ese paciente, ver cómo está, porque no es igual colocar hierro que colocar eritropoyetina. Entonces, si es una enfermedad renal crónica, yo debo de colocar eritropoyetina, siempre teniendo en cuenta de que los valores de hierro estén normales, aun cuando haya anemia, porque esto es una anemia producto del déficit de eritropoyetina, es distinto. Es muy diferente. Entonces, por eso les digo que tenemos que ver el contexto del paciente. Enfermedades crónicas las vamos a ver todos los días, todas las enfermedades autoinmunes, dentro de ellas una de las más frecuentes es la artritis reumatoidea, los pacientes diabéticos, los pacientes oncológicos, que son los que cursan con anemias de las enfermedades crónicas. ¿Por qué estas anemias de enfermedades crónicas tienen una característica? Que el sujeto las tolera. ¿Por qué? Porque se han venido sucediendo en el tiempo y ha dado chance a que el organismo como que se adapte a ese déficit de hierro o déficit de hemoglobina. Por eso es que no es igual un paciente que en un accidente tenía 13 de hemoglobina y baja 7, lo vamos a conseguir mal. Va a estar pálido, sudoroso, va a tener una serie de síntomas. ¿Okay? Y de signos. En cambio, si tenemos un paciente que nos llega con 7 gramos y está muy tranquilo, ese puede ser un paciente que tenga una enfermedad crónica. En mi caso, yo veo muchos pacientes con esa hemoglobina y es por nefropatía diabética. En algunos casos es por déficit de hierro, simplemente, pero en otros casos es por nefropatía diabética y debemos de colocarle entonces eritropoyetina. Entonces, fíjense que lo importante del seminario, porque no es decir, no tiene anemia, vamos a ponerle hierro de una vez, ¿no? Y si el hierro no es por, perdón, si la anemia no es por déficit de hierro, y si es porque tiene una deficiencia de complejo B, entonces por eso es que hay que estudiar al paciente. Porque si tiene una anemia macrocítica o megaloblástica, por mucho hierro que le demos, nunca va a subir la hemoglobina. Entonces, bueno, esa era la importancia del seminario, muchachos. Lo dieron muy bien. Si tienen alguna duda, por favor, este es el momento, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, alguna acotación? Bien, entonces comencemos con el otro seminario. Vayamos al otro seminario que también es importante. Buenos días, como ya conocen, mi nombre es Catherine y junto con mi compañero Leonardo vamos a hablar un poco acerca de las púrpuras. Siguiente.
Vamos a comenzar definiendo qué son las púrpuras. Estas son una hemorragia visible en la piel o mucosa por extravasación de eritrocitos en la dermis y por lo tanto no se evanescente a la presión, es decir, estas no desaparecen con la presión. Se puede clasificar según su fisiopatología, como vamos a ver más adelante, según su morfología, que según su morfología se va a clasificar en púrpuras, que esta miden menos de 4 a 5 micrómetros, en petequias, que estaban a medir un poco más de 5 micrómetros, y en esquimosis, que van a medir de 6 a 9 micrómetros. Y según su morfología se va a clasificar según púrpuras palpables o no palpables, como vamos a ver más adelante. Siguiente. Vamos a hablar primeramente de las púrpuras trombocitopenias. Para poder entender un poco qué es lo que significa, vamos a dar un breve repaso de lo que son las plaquetas. Las plaquetas son fragmentos de citoplasma sin núcleo y tienen una vida media de 9 a 12 días, son destruidas en el vaso y los valores normales van de 150.000 a 450.000, como bien conocemos. Estas se van a producir por la megacariopoiesis, que comienza con una célula que se origina en la médula ósea. Esta va a ser una célula madre hematopoyética, va a pasar a megacariocítico, que aquí puede pasar a ser plaqueta, o de la serie roja, va a pasar a megacardioblasto, luego megacariocito inmaduro y luego megacariocito maduro. Es importante recordar que la citoquina trombopoyetina es clave para regular este proceso y estas se van a producir mediante endomitosis, que es un núcleo multiviolado que va a producir alrededor de 2.000 plaquetas. Importante recordar que estos son fragmentos, por eso en la imagen se ven como pequeños fragmentos al final. Ahora, ¿qué es la trombocitopenia en sí? Esta se va a definir como la disminución del número de plaquetas por debajo del límite normal, que como no conocemos es 150.000. Clínicamente se va a considerar una trombocitopenia por debajo de 100.000. Es importante recordar que esta es la causa más frecuente de sangrado. El riesgo de sangrado cuando está por debajo de 50.000 es postraumático. En cambio, cuando está por debajo de 20.000 e incluso de 30.000, va a ser un sangrado espontáneo, como vamos a ver más adelante. La trombocitopenia se puede producir ya sea por un descenso de la producción de plaqueta, un descenso de la supervivencia de la plaqueta o por secuestro. Siguiente. Comencemos hablando acerca de la trombocitopenia idiopática. Se llamaba antes así, pero ahora también se llama inmune primaria, ya que se conoce que esta se produce porque anticuerpos IgG se dirigen contra antígenos plaquetarios, sobre todo el Gb y B. Y también se puede conocer como secundaria cuando se produce por una causa subyacente, ya sean inmunes, ya sean por droga como heparina, penicilina, tirofibán, sales de oro, ya sean infecciosas como HIV, hepatitis, mononucleosis infecciosa, Helicobacter pylori, entre otras, ya sean neoplasia como el síndrome linfoproliferativo, ya sea la coagulación diseminada o la coagulopatía por consumo. Este anticuerpo van a producir tres cosas, principalmente que la plaqueta tenga una destrucción acelerada, es decir, que el vaso la elimine masivamente, va a haber una respuesta trombopoyética inadecuadamente baja, es decir, cuando hay disminución de plaqueta, se supone que se debe producir más plaqueta, pero se cree que estos anticuerpos van a atacar el linaje de esa plaqueta, por lo cual no se va a producir adecuadamente, y los niveles bajos de trombopoyetina. Recuerden que la trombopoyetina es una citoquina clave en el desarrollo de esta plaqueta y al haber niveles bajos de esta no se va a producir tampoco de manera adecuada esas plaquetas. Siguiente. Siguiente. Chicos, antes que se me olvide, fíjense que ahí sale la heparina, ¿verdad? Pero nosotros Sí. tenemos dos tipos de heparina, la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. La que ocasiona trombocitopenia es la heparina no fraccionada, no la heparina de bajo peso molecular, que es la que generalmente utilizamos. ¿Ok? Es para que sepan que no son todos los tipos de heparina.
Sí, de eso voy a hablar un poquito más adelante. ¿Te puede volver una lámina, Leonardo, por favor? Ajá. Ahora vamos a hablar acerca un poco de la clínica. Esta se puede clasificar aguda, que es menor a 6 meses, que es más frecuente en niños, y crónico, enfermedad de Wehr-Hall, que es más de 6 meses, y esto más que todo saber en adultos jóvenes, por sobre todo en mujeres. Las manifestaciones clínicas van a ser una púrpura no palpable, y aunque esta púrpura se puede manifestar en todo el cuerpo, va a tener predominio en extremidades, glúteos y abdomen. Otras manifestaciones incluye que se puede causar hematoma fácilmente, hemorragia de mucosa, ya sea gingivorrea, que conocemos que es el sangrado de la encía, epistasis, que es el sangrado por la nariz, y o periodos menstruales muy abundantes en mujeres. El diagnóstico va a ser clínico y de exclusión. Anteriormente se utilizaba la detección de anticuerpos antiplaquetarios en plasma, pero actualmente ya no se utiliza mucho ya que tienen baja especificidad y la sensibilidad, es decir, que puede salir incluso negativa en el 20% de los pacientes que sí la presentan. Y también aspirado de médula ósea, que observamos megacariocitos aumentados. La siguiente. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la púrpura trombocitopénica trombótica. Esta es una trombocitopenia de consumo. ¿Por qué de consumo? Porque se van a producir, digamos que grandes grupos de plaquetas. Entonces, la plaqueta se van a consumir en esos grandes grupos y está asociada a una anemia hemolítica mecánica, ya que la sangre, al querer pasar por esos vasos sanguíneos ocluidos por otro grande grupo de plaquetas, se va a romper físicamente, lo que va a producir una anemia hemolítica mecánica. Esa es una enfermedad rara que va a pasar entre 1 a 13 casos por 1 millón de habitantes. El 75% es en mujeres entre los 30 y 50 años y la etnia negra tiene un 7% más probabilidad de presentar esta enfermedad. Esta se presenta con una pentada clásica que va por una trombocitopenia, anemia, fiebre, síntomas neurológicos y renales, aunque en la actualidad se presenta como anemia y trombocitopenia. En la fisiopatología podemos ver que existe una deficiencia del ADAN TS13, que este permite la circulación de multímero ultra grande. Es decir, esto se va a producir como multímero ultra grande, pero esta la va a cortar. Entonces, al haber una deficiencia de esta y al ver que no se pueden cortar como sale ahí en la lámina, esta va a seguir su trayecto como grandes. Y por eso produce la anemia hemolítica. Hay dos tipos, está el tipo 1, que es la hereditaria, donde este gen va a estar defectuoso, y el tipo 2, que es la adquirida, que el cuerpo va a producir anticuerpos que impiden que esta enzima funcione correctamente. Estos anticuerpos se pueden producir ya sea por cáncer, quimioterapia, trasplante de células, infección por VIH, estrógeno, reemplazo hormonal, entre otros. Siguiente. Las manifestaciones clínicas van a ser una púrpura no palpable, un exceso de sangrado en mucosa y piel, ictericia, ya que al haber una hemólisis aumentada va a subir los niveles de bilirrubina, palidez ya por la anemia, episodios trombóticos, esto puede ser como infarto, flebitis, va a haber una anemia hemolítica microangiopática y va a haber confusión y dolor de cabeza y en casos graves puede haber coma. Estos son los síntomas neurológicos que hablaba al principio. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener análisis de la ADANTE S13, que es esta enzima, el frotí de sangre, que en el frotí de sangre se va a ver como esquizontes y digamos que se van a aparecer la sangre, va a aparecer como rota, derragada de tu glóbulo rojo. Va a haber una trombocitopenia leve al principio, pero en etapa más avanzada incluso puede haber menor de 10.000. El perfil de coagulación va a parecer normal. Va a haber, podemos hacer también un análisis de bilirrubina, podemos hacer creatinina y análisis de orina para ver si hay afectación renal y la prueba de Cons para descartar una anemia hemolítica autoinmune. Siguiente. Ahora vamos a ver la anemia, la trombocitopenia megacariocítica. Esto se produce por una ausencia o disminución del omega carocítico en la médula ósea. Va a haber
-1 megacariocito por 10 campos de gran aumento. Generalmente hay de 7 a 20 y en cambio aquí se va a presentar con -1. Es importante recordar que la morfología y maduración observada de las otras series morfobióticas se va a ver conservada, es decir, nada más se va a ver en la plaqueta esta afectación. Está congénita y adquirida. La congénita se le da de manera autosómica recesiva y es por una mutación en el gen MPL ubicado en el cromosoma IP34, que este gen codifica el receptor de la trombopoyetina, que como bien hablamos al principio, es la que va a ayudar al desarrollo de estas plaquetas. Tenemos tipo 1, que es donde se causa una pérdida completa del receptor, es decir, hay una abolición completa de la función de este receptor y ocurre de 3 a 6 años de edad. Y tenemos tipo 2, que va a haber una afectación parcial, lo que va a obstaculizar su capacidad de respuesta. Esta de progresión lenta y se va a causar de 5 a 6 años de edad. Las manifestaciones clínicas van a ser una anemia y una trombocitopenia severa por menos de 26.000, y también se va a presentar púrpura, sangrado rectal o recurrente, hemorragia pulmonar a las pocas horas de nacimiento y sangrado intracraneal en los casos graves. El diagnóstico va a ser biopsia de médula ósea y prueba de genes SMPL. Esos están permitidos en bebés en caso de trombocitopenias severas. Siguiente. La adquirida se desconoce su fisiopatología en sí, pero se han propuesto 3 mecanismos. El primero, que por un agente exógeno, ya sea el virus de TB, parvovirus B19, hepatitis C, terapia de interferón, citomegalovirus, exposición a benceno, deficiencia de vitamina D12 y la terapia con radioyodo. La segunda se ha propuesto que por estímulo endógeno debido a una autoinmunidad mediada por anticuerpos con células T. Es una inmunidad humoral que va a presentar anticuerpos contra este receptor. Y la tercera es una manifestación temprana de una anormalidad de las células madre. Esta se va a presentar con complicaciones hemorrágicas. Esta se puede ver en complicaciones hemorrágicas luego de fallar un tratamiento estándar por la trombocitopenia. Entonces podemos pensar a dudar que si es de esta, y se va a presentar con petequia, púrpura, equimosis, peritasi o fatiga, y la plenomegalia está ausente. El diagnóstico es hemograma completo, donde se va la trombocitopenia, frotis de sangre, prueba de coagulación que se va a ver normal, biopsia de médula ósea y citometría de flujo e inmunofenotipo, que eso para descartar otras afectaciones, como el caso del síndrome mielodiaplásico. Siguiente. Para terminar, acerca de la trombocitopenia, vamos a hablar acerca de otras trombocitopenias. Tenemos la púrpura posttransfusional, que es una respuesta inmunitaria a la transfusión de sangre. Aquí se van a formar a los anticuerpos a la plaqueta transfundidas. Se manifiesta de manera aguda con una repentina caída de la plaqueta y la aparición va a ser de exantema purpúrico. Por infecciones, esta es la causa no iatrogénica más frecuente de este trastorno. Las infecciones pueden afectar la producción y la supervivencia de los trombocitos. Además, es probable que también participen mecanismos inmunitarios. Siguiente. La trombocitopenia o trombosis inducida por heparina, que es la que hablaba de la profesora, esta no cursa con un sangrado, sino que va a cursar con una trombosis grave. Se produce por una agregación plaquetaria dependiente de heparina y se supone por una complicación grave que suele aparecer después de 5 días o más de tratamiento con la heparina o en una segunda exposición. Tenemos también la farmacológica, que se produce después de una administración de varios fármacos quimioterapéuticos por supresión de la médula ósea. Entre estos fármacos tenemos la amiodarona, tenemos la ampicilina, la carbamazepina, el paracetamol, naproxeno, la ceftriaxona, etcétera. Y debemos recordar que se debe sospechar de todos los fármacos en un paciente con trombocitopenia sin causa aparente. Muchas gracias, lo dejo con mi compañero Leonardo. Buenos días, ¿se me escucha bien?
Bueno, buen día a todos. Continuando con la microexposición, en esta parte lo que vamos a analizar las púrpuras que no se originan necesariamente por un déficit de plaquetas, sino ya sean por alteraciones en la estructura de los vasos sanguíneos o en los tejidos que le brindan soporte. Desde el punto de vista clínico y diagnóstico, las púrpuras se clasifican principalmente en no palpables y palpables. Y esta clasificación es clave en esta parte ya que permite orientar el diagnóstico hacia ya sean alteraciones de la coagulación, fragilidad vascular, trastornos del tejido conectivo, vasculitis, procesos trombóticos o enfermedades infecciosas o inmunológicas. Y bueno, me enfocaré primeramente en las púrpuras no palpables, comenzando con los trastornos cutáneos primarios y luego por algunas enfermedades sistémicas. Empezando por estos trastornos cutáneos no palpables, podemos comenzar con los traumatismos, la púrpura por traumatismo, y ocurre principalmente en personas que han perdido parte del tejido conectivo dérmico que normalmente rodea y protege a los vasos sanguíneos. Sabiendo que este tejido actúa como una estructura de sostén, cuando se pierde o se debilita, los vasos se vuelven más susceptibles a romperse. Y bueno, por esta razón, los traumatismos mínimos que pueden pasar inadvertidos para el paciente provocan aparición de equimosis maculares. Y bueno, estas lesiones no son palpables, no se asocian a inflamación, no indican alguna alteración hematológica y suelen aparecer en zonas expuestas. Y bueno, es importante reconocerlas para evitar estudios innecesarios. Siguiendo, tenemos la púrpura senil de Bateman y la caquética. Empezando por la púrpura senil, es una de las causas más frecuentes de púrpura no palpable en adultos mayores. Y bueno, se produce por una atrofia progresiva del tejido conectivo perivascular. Fenómeno asociado al envejecimiento cutáneo y también potenciado por la exposición crónica al sol. Y su clínica se manifiesta por manchas equimóticas violáceas, así como se ve en la foto, con bordes irregulares y la distribución predominante en el dorso de las manos y los antebrazos. Y estas lesiones aparecen de forma espontánea o tras traumatismos mínimos y no se relacionan con trastornos de la coagulación, por lo que suelen considerarse un hallazgo benigno. Y bueno, con la caquética las dejé en el mismo sitio ya que comparten el mismo mecanismo fisiopatológico que la púrpura senil. Pero el contexto de este tipo de púrpura es distinto, ya que aparecen pacientes con desnutrición severa, con enfermedades consuntivas o en estado de caquexia prolongada. Y bueno, en estos pacientes la pérdida de proteínas estructurales debilita el tejido conectivo que rodea los vasos sanguíneos, lo que provoca la fragilidad vascular extrema. Y como consecuencia se observan equimosis amplias de aparición fácil, incluso sin antecedente traumático claro. Como siguiente está la púrpura por esteroides y bueno, el uso prolongado de los glucocorticoides, ya sea en forma tópica potente o sistémica, genera una serie de cambios estructurales en la piel. Estos cambios incluyen la atrofia cutánea, la disminución del colágeno, pérdida del soporte perivascular y bueno, provocando una marcada fragilidad capilar que se manifiesta clínicamente con petequias y equimosis. Estas lesiones pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, son más frecuentes en zonas de flexión y extensión de las extremidades y no se acompañan de inflamación. Y un mecanismo similar se observa en el síndrome de Cushing, tanto endógeno como exógeno. Tenemos también la capilaritis, y bueno, es una causa frecuente de púrpura no palpable y se caracteriza por una inflamación linfocitaria perivascular crónica que permite la salida de eritrocitos hacia la dermis. Y bueno, clínicamente se observa petequias de color rojo brillante de 1 a 2 milímetros y dispuestas dentro de parches amarillos pardos. Eh, Tiene una coloración secundaria de depósitos de hemosiderina, que es producto de la degradación de los eritrocitos extravasados. Y una de las formas más representativas es la enfermedad de Schamberg, que se observa con mayor frecuencia en adultos de mediana edad y mayores. Y las lesiones se suelen localizar en troncos, glúteos, brazos y muslos.
y tienen un curso crónico con periodos de desaparición y reaparición y tienden a dejar hiperpigmentación residual. Ahora, pasando con las enfermedades sistémicas y de fragilidad vascular, ya que además de los trastornos cutáneos primarios, también existen enfermedades sistémicas que suelen manifestar con púrpura no palpable, principalmente por alteración de la coagulación o por fragilidad vascular generalizada. Las enfermedades sistémicas pueden producir púrpura no palpable cuando existe un desequilibrio en los mecanismos de la hemostasia o una alteración estructural de la pared vascular, sin que haya un proceso inflamatorio directo sobre el vaso. Y comenzando está la amiloidosis, que existe un depósito normal de sustancia amiloide en distintos tejidos, incluyendo la pared de los vasos sanguíneos. Esta infiltración lo que va a provocar es debilitamiento de la pared vascular y aumento de la fragilidad capilar. Las manifestaciones cutáneas más frecuentes incluyen estrías hemorrágicas longitudinales, especialmente en párpados, petequias y equimosis tras traumatismos mínimos, pápulas, nódulos, placas o ampollas hemorrágicas y macroglosia, que es un trastorno caracterizado por aumento normal del tamaño de la lengua, que es un signo clínico característico. Y bueno, en algunos casos la amiloidosis se asocia a un déficit del factor X de la coagulación, debido a su secuestro por la sustancia amiloide, lo que incrementa el riesgo de sangrado. También tenemos el síndrome de Ehlers-Danlos, que comprende un grupo de trastornos hereditarios del tejido conectivo, generalmente de herencia autosómica dominante. Y bueno, su fisiopatología se basa en defectos del colágeno tipo 1, 3 o 5, alteraciones en enzimas encargadas de la maduración del colágeno o en defectos en proteína de la matriz extracelular. Y desde el punto de vista clínico se caracteriza por fragilidad de los vasos subcutáneos, hemorragias cutáneas frecuentes, hiperelasticidad cutánea, como se ve en la imagen, hiperlaxitud ligamentosa con hipermovilidad articular y piel atrófica fina y de aspecto papiráceo. En el subtipo vascular existe un riesgo elevado de disección o ruptura de arterias de mediano y gran calibre, lo que representa una complicación potencialmente mortal. También tenemos el escorbuto, que es consecuencia de la deficiencia de vitamina C. Ya sabemos, una vitamina esencial para la síntesis adecuada del colágeno. Y bueno, la vitamina C actúa como cofactor de la lisilhidroxilasa, enzima fundamental para la formación de enlaces cruzados del colágeno. Y su deficiencia provoca una alteración en la permeabilidad vascular y fragilidad capilar. Y sus manifestaciones clínicas pueden ser gingivitis hemorrágica con cianosis en las encías, caída de dientes, fetidez oral, petequias perifoculares, hematomas subperiósticos, subfaciales o intramusculares, y también anemia hipocrómica y en algunos casos trombocitopenia. Como siguiente tenemos las púrpuras asociadas a trombos y bueno, en este grupo la púrpura se relaciona con la formación de trombos dentro de los vasos sanguíneos, lo que produce isquemia, daño tisular y bueno, consecuentemente extravasación hemorrágica. Y bueno, es importante destacar que en estos casos los trombos pueden demostrarse mediante biopsia cutánea. Comenzando está la coagulación intravascular diseminada, la cual es un trastorno grave y complejo caracterizado por una activación excesiva y descontrolada del sistema de coagulación. Este proceso genera formación de microtrombos en la circulación, isquemia y daño de órganos vitales, consumo de plaquetas y factores de coagulación, y como consecuencia el paciente entra en un estado paradójico, donde coexisten trombosis y hemorragia. Y se manifiesta clínicamente por púrpura diseminada, infartos hemorrágicos en zonas distales de las extremidades, ampollas hemorrágicas. Y la coagulación intravascular diseminada puede desencadenarse por ya sean infecciones graves, ya sean por gran negativo, gran positivo, virus, riquecias, por lesiones tisulares extensas o por neoplasia. Y dentro de este grupo de coagulación intravascular diseminada entra la púrpura fulminante, la cual es la forma grave de esta enfermedad,
que aparece con mayor frecuencia en niños y se caracteriza por fiebre, hipotensión, una púrpura extensa y necrosis cutánea. Y suele presentarse tras infecciones como varicela, escarlatina o infecciones de vías respiratorias altas, la cual representa una emergencia médica. También está la necrosis cutánea inducida por warfarina, la cual es una complicación poco frecuente pero grave del tratamiento anticoagulante y aparece generalmente entre el tercer y décimo día de iniciado el tratamiento y se manifiesta por zonas dolorosas de eritema, evolución a púrpura y necrosis con formación de escaras oscuras. Es más frecuente en mujeres y en zonas con abundante tejido adiposo como las mamas, el abdomen, los muslos y pantorrillas. Y bueno, se relaciona con un desequilibrio transitorio entre factores procoagulantes y anticoagulantes dependientes de vitamina K, especialmente en pacientes con déficit de proteína C. Eh, los, eh, Pasando a los púrpuras por émbolos, en este grupo la púrpura se produce por la oclusión de vasos sanguíneos debido a material embólico, lo que genera isquemia tisular, daño vascular y también la extravasación hemorrágica. Los, eh, Comenzando están los émbolos de colesterol que se presentan principalmente en pacientes con aterosclerosis avanzada y suelen aparecer después de procedimientos vasculares invasivos, cirugías arteriales y cateterismo. Y el desprendimiento de cristales de colesterol provoca la oclusión de vasos pequeños. Clínicamente se manifiesta con lívidos reticulares, que es una alteración vascular benigna caracterizada por un patrón de coloración rojo azulado o violáceo en forma de red o malla en la piel. Frecuentemente se presenta en las extremidades y a menudo es una reacción al frío que desaparece con el calor. También se manifiesta clínicamente con petequias y púrpura distal, gangrena digital y úlceras isquémicas. Y estas lesiones son dolorosas y tienden a afectar extremidades inferiores. Están los émbolos de grasa, que se observan principalmente tras fracturas de huesos largos, traumatismos severos o procedimientos ortopédicos. Y las petequias son una manifestación cutánea característica y suelen aparecer entre 2 y 4 días después del evento traumático. Se localizan preferentemente en región cervical, axila y en la parte superior del tórax. Y este hallazgo puede acompañarse de compromiso respiratorio y neurológico. También están las púrpuras mediadas por complejos inmunitarios, las cuales se produce por la formación y depósito de complejos inmunitarios en la pared vascular, lo que activa el complemento y genera el daño vascular. Tenemos el síndrome de Gardner-Diamond, que es también conocido como la púrpura psicógena, y es una entidad poco frecuente. Se presenta principalmente en mujeres jóvenes y se caracteriza por la aparición súbita de placas eritematosas dolorosas, por la evolución rápida de quimosis extensa y también por asociación clara con estrés emocional o psicológico. Los estudios de laboratorio suelen ser normales, lo que ayuda a diferenciarlo de otras causas de púrpura. Está la púrpura hipergamaglobulinémica de Waldenstrom, que esta entidad se asocia a la hipergamaglobulinemia. Leonardo, no se te escucha.
¿Pasó algo? Doctora, yo le escribí que no se escucha. Pero él lo debería de escuchar aquí en la llamada que no se escucha. Yo creo que se le fue la luz o algo porque le escribí y tampoco me responde. Leonardo, no te escuchas. Doctora, Leonardo dice que posiblemente sea el internet, que va a cambiar del internet al teléfono para ver si se escucha. Ok, perfecto. Esperemos. Aló, ¿se me escucha ahora? Ahora sí, Sí, Leonardo. Ah, ok. sí. Sí, creo que fue el wifi, tuve que compartir el teléfono.
La cosa es que como seguí exponiendo, no sé en dónde me habré quedado, si pueden decirme hasta dónde escucharon. La otra, la lámina anterior. Esta. Creo que desde ahí dejaste. No, fue desde donde No, el decía la anterior. hipergamma, no sé qué cosa. Ajá. Berta, bueno, Desde Ahí. bueno, pero escucha, bueno, vamos a empezar desde la primera, que es el síndrome de Gardner-Diamond, que es también conocido como la púrpura psicógena y es una entidad poco frecuente, la cual se presenta principalmente en mujeres jóvenes y está caracterizada por la aparición súbita de placas eritematosas dolorosas, una evolución rápida, equimosis extensas y la asociación clara con estrés emocional o psicológico. Y bueno, los estudios del laboratorio suelen ser normales, lo que ayuda a diferenciarlo de otras causas de púrpura. Y como segunda está la púrpura hipergamma-globulinémica de Waldenström, que esta entidad está asociada a la hipergamma-globulinemia policlonal o monoclonal, a las enfermedades autoinmunes, a las infecciones crónicas y clínicamente se manifiesta por petequias recurrentes, púrpura macular y sensación de ardor o prurito. Y esta tiene un curso crónico y suele reaparecer en brote. Luego están las púrpuras palpables, las cuales se caracterizan por la elevación de la piel y secundaria inflamación de la pared vascular. Y este hallazgo orienta principalmente a vasculitis de pequeños vasos. Comenzando está la vasculitis leucocitoclástica, que es la causa más frecuente de la púrpura palpable. Y su fisiopatología incluye inflamación de vénulas postcapilares, depósitos de complejos inmunitarios, necrosis fibrinoide de la pared vascular y clínicamente se presenta como una púrpura palpable de distribución simétrica y con predominio en extremidades inferiores, la cual se asocia a fármacos que pueden ser antibióticos y AINES, a infecciones, sobre todo respiratorias y hepatitis virales, y por enfermedades autoinmunes como el lupus y artritis reumatoide. También en este grupo tenemos a la púrpura de Knox-Schoenlein, la cual es una vasculitis, a la crioglobulinemia, la cual se asocia a neoplasias hematológicas, a gammapatías monoclonales, y esta produce púrpura palpable, infartos hemorrágicos y empeoramiento de las lesiones con el frío. Luego la púrpura de Knox-Schoenlein, la cual es una vasculitis mediada por depósitos de IgA y se presenta con mayor frecuencia en niños y adolescentes. Se caracteriza por una tretada clásica que es púrpura palpable de distribución ascendente, artritis o artralgia, dolor abdominal y compromiso renal, la cual su reconocimiento es fundamental para prevenir secuelas renales. Luego están las púrpuras de origen infeccioso. Este grupo incluye entidades graves que presentan emergencias médicas. La meningococcemia es quizás el cuadro más temido, causado por la bacteria Neisseria meningitis, y la cual provoca un daño endotelial masivo. Las lesiones purpúricas suelen tener un centro de color gris metálico y se extienden con una rapidez alarmante. Si un paciente presenta fiebre alta, rigidez de nuca y estas manchas, debemos actuar de inmediato. Por otro lado, está la infección gonocócica diseminada, la cual presenta un patrón distinto y suele ser pocas lesiones, pápulas o vesicopústulas con un centro purpúrico o necrótico. Y estas están localizadas casi siempre sobre las articulaciones distales de las extremidades. Y se acompaña también de fiebre, dolor en las articulaciones y tenosinovitis. Dentro de este grupo están estas dos últimas, que son la fiebre de las montañas rocosas, la cual es una enfermedad infecciosa transmitida por garrapatas, y el dato clínico clave para recordarla es el orden de aparición del exantema, el cual puede iniciar en las muñecas, tobillos y muy especialmente en las palmas de la mano y planta de los pies,
para luego extenderse de forma centrípeta hacia el tronco. Y finalmente, el ectema gangrenoso es una señal de alarma en pacientes con el sistema inmune comprometido. Este está clásicamente asociado a la bacteria Pseudomonas y comienza con una pápula roja que rápidamente evoluciona a una ampolla hemorrágica y termina formando una úlcera con una costra negra necrótica. Esta es la manifestación cutánea de una sepsis grave. Como conclusión final, las púrpuras constituyen un signo clínico fundamental que puede reflejar una amplia variedad de patologías, ya sean desde procesos benignos hasta enfermedades potencialmente mortales. Y la correcta evaluación clínica está basada en la palpación de las lesiones. Leonardo, ahora no se ve ni se escucha otra vez. Dios, aló, otra vez. Perdón, Ok, ahora se disculpen. escucha. Sí se escucha. Dios, Sí, disculpen, es que está fallando esto. ¿Dónde me quedé? Pero no se ve, Leonardo. Ah, ok. Bueno, En el diagnóstico te habías quedado. En las conclusiones. ok. ¿Se ve? Ahora sí. Ok. Bueno, como me había quedado aquí en la conclusión final, las púrpuras constituyen un signo clínico fundamental que puede reflejar una amplia variedad de patologías. Y bueno, la correcta evaluación clínica está basada en la palpación de las lesiones, el contexto del paciente, la distribución de las lesiones y las asociaciones sistémicas, y las cuales estas mismas permiten orientar el diagnóstico y establecer un manejo oportuno. Muchas gracias. Y disculpen los problemas. bien, fíjense que este seminario, como ustedes ven, es un poquito complejo porque hablar de púrpuras es para que ustedes sepan que eso no es un diagnóstico fácil y que la púrpura es algo demasiado generalizado. Y si nos ponemos a ver, el diagnóstico definitivo se hace por la punción de médula ósea, en muchos casos. ¿Ok? Eso generalmente lo valora hematología, específicamente el hematólogo o la hematóloga, son los indicados para evaluar esos pacientes, pero el médico internista tiene que saber más o menos las probables patologías, conocer qué es una púrpura y por lo menos referirlo entonces al hematólogo para que él se encargue de hacer pues los exámenes pertinentes. Pero la punción de médula ósea, como ustedes vieron, es una de las, digamos, de las de lo que se llama el gol estándar, pues, en cuanto a la patología hematológica de este estilo. ¿Okay? Igualmente como lo vamos a ver con las mielodisplasias. ¿Entendido? Entonces, para que tengan una idea de todas las púrpuras que se pueden presentar, pero sobre todo para que las sepan diagnosticar, por lo menos ustedes lo único que tienen que saber, esto es una púrpura, por las características en la piel. ¿De qué es? No sé, vamos a investigarlo. Y comenzamos a hacer los exámenes nosotros. Si nosotros vemos que no nos sale nada en los exámenes y que todo está bien, pues tenemos que llamar al hematólogo para que nos ayude. Recuerden que lo ideal es trabajar en equipo.
¿Alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Ay, me fui. Me salió. Disculpen, era que me había salido de Google. Bien, entonces si no tienen ninguna acotación que hacer, nos vemos mañana por este mismo canal y continuamos. Y ya, si Dios quiere, ya la próxima semana nos vemos en persona en el hospital. Que tengan un feliz día. Y Ok, pronto. doctora, muchas gracias. Igualmente, doctora. Gracias, profe, igual. Que se mejore, doctora. Chao, Por cierto, profesor. antes que cierren, la Sociedad de Medicina Interna está realizando una rifa para recabar fondos porque nosotros tenemos que hacer actividades en los distritos foráneos. Vamos a tener que ir a viajar a Mara, Páez, y esos son distritos muy lejos y necesitamos la logística, por ejemplo, de un transporte que nos lleve hasta allá, porque somos varios. Y a otros distritos más de la costa oriental del lago, ¿no?